Tiene la tendencia a ocultarle al juez los aspectos patrimoniales y económicos de un padre y una madre que vamos a tener que utilizar nosotros luego para fijar cuáles son las obligaciones económicas de cara a los alimentos de los hijos. Todo ese tipo de trampas procesales a veces tienen mal resultado, sobre todo cuando al final los niños ya son los que van a sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. Buenos días, Luis Aurelio. Encantada de tenerte en el podcast del Divorcio se sale, y sobre todo porque has venido de muy lejos, de Madrid, para estar aquí conmigo y poder hacer aportaciones, creo que importante, para aquellas personas que están sufriendo un momento de separación o de divorcio, y más cuando que tú has sido juez, magistrado de un juzgado de Madrid, un juzgado de familia, y me gustaría que nos explicaras, Luis Aurelio, ¿cuál es el ABC de un juicio de familia? Bueno, pues muchas gracias, efectivamente, Elena, pues por esta oportunidad de estar aquí charlando de manera distendida y amable sobre temas tan impactantes como son los que se refieren a la ruptura familiar. Bueno, pues un juicio de familia pues es el final de un momento en el cual pues se podrían haber arreglado las cosas de otra forma, y normalmente muchas veces es el comienzo de una larga batalla con situaciones muy desagradables, muy tensas y muy duras. Eso es un juicio de familia, es como hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad?, la guerra judicial, donde luego pueden haber heridos y secuelas, etc. Por eso muchas veces la sensatez de abogados y abogadas de familia, ¿no?, que saben asesorar y defender a los intereses de sus clientes, pero también son conscientes de que efectivamente un juicio de familia es algo en el que se va a debatir pues el bienestar o la estabilidad de todo un grupo durante muchos años, es algo a tener en cuenta. Y también la propia sensatez de los implicados, es decir, como se dice en derecho, como tú sabes, las partes, ¿no? Las partes son el padre, la madre, el cónyuge, la esposa, el marido, la esposa, tal, son las partes. Yo recuerdo que una familia hace muchos años, a los que también con el beneplácito de sus abogadas decidieron ir a un proceso de mediación hace 25 años, ya que todavía no se conocía mucho de estas cosas. Una de las cosas que me dijeron es, mire, después de haber ido a unas sesiones de mediación, lo más importante es que hemos cambiado hasta nuestro lenguaje. Dice, ya no hablamos de las partes, hablamos del que fue mi marido, que sigue siendo igual de impresentable porque por eso me divorcié, claro, pero es el padre de mis hijos y se llama Pepe. Él ya no soy la parte contraria, soy Margarita, su exmujer y madre de sus hijos. Y los hijos no son los menores y las menores, los hijos son Ángel, Juan y Pepita, que son así, tienen nombre y tienen esencia. Claro. No son solamente palabras procesales. Y una vez que ya que habían cambiado esa forma de hablar, que llevaban así durante 10 años, con la ruptura completa del diálogo, pues con la intervención de las mediadoras y de la ayuda también de sus abogadas, pues en este caso consiguieron, y me lo dijeron, hemos conseguido recuperar el diálogo después de 10 años. Hemos sido capaces de hablar como padre y como madre, cosa que no habíamos podido hacer desde que habíamos comenzado la ruptura. Bueno, pues muchas veces, como decíamos, en el juicio es un poco, a veces, pues donde se va a mezclar todo ese tipo de cosas y se va a dejar en manos de un tercero, que la ley le da ese poder, que en este caso era yo, cuando estaba de magistrado de familia, la capacidad de decidir, fíjate, sobre pues cómo tienen que comportarse un padre y una madre, cómo tienen que actuar respecto de sus hijos, si van a hacer la comunión o no van a hacer la comunión, si van a estudiar inglés o no van a estudiar inglés, si van a hacer un viaje al extranjero o no lo van a hacer. Pues todo eso, en vez de decidirlos ellos y ellas, lo decido yo, que es mi trabajo. Y olvidan que eso es un trabajo.
pero realmente... Y Luis Aurelio, tú como juez que has sido, Sí. un juez de familia, ¿en qué cosas tienen en cuenta a la hora de resolver? ¿Qué cosas le dais importancia cuando celebráis un juicio? Sí, ¿En sí. qué os fijáis? ¿En los documentos, en los vídeos, en los audios, en los interrogatorios, las preguntas que se le hace a los progenitores, no a las partes, pero a los progenitores? Sí, sí, sí. Muy interesante lo que planteas. Vamos a ver, tenemos que partir de una cosa que hay que tener muy en cuenta, que el juicio de familia no es un juicio igual o equiparable a otro tipo de juicios que no son de familia. Eso que es una obviedad, pero hay que tenerlo siempre muy en cuenta. En, en el mundo del derecho, para los que sean profanos en estos temas, se habla de una cosa que es justicia rogada. La justicia rogada es aquellos juicios, digamos así, en los cuales todo lo que resuelve el juez es sobre lo que piden las partes que tienen un pleito, ¿no? Todo lo que no pidan o no dejen de pedir, pues eso el juez no entra. Pero en familia, cuando hay menores o discapacitados, ya no es justicia rogada. Ahí el juez o la jueza actúa con facultades públicas. Entonces es un juicio semipúblico. Hay cuestiones que son de decisión de las partes y otras que el juez tiene superioridad, digamos así, legal para pues, hacerlas e imponerlas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y entonces, claro, para empezar, pues la ley procesal, como sabes, dice una cosa muy importante y es que en familia, que hay unas especialidades que no hay en otro tipo de juicios, pues con la demanda y con la contestación, es decir, con esa, digamos, papel, digamos, inicial, que es el que abre ya el litigio y la otra parte contesta lo que se dice, hay que aportar todos los documentos de contenido económico. Porque claro, hay una tendencia a ocultarle al juez los aspectos patrimoniales y económicos de un padre y una madre que vamos a tener que utilizar nosotros luego para fijar cuáles son las obligaciones económicas de cara a los alimentos de los hijos. Entonces, una cosa que, claro, los jueces muchas veces de familia pues nos llama la atención es que siendo cuestiones relacionadas con los alimentos y el bienestar de sus hijos y sus hijas, padres y madres tiendan a ocultar su verdadera situación patrimonial. Entonces, claro, vamos primero a buscar esos documentos, a ver cuánto ganan. Eso es. Y a ver cuántos gastos tienen. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Y esto que parece una obviedad, pues resulta que en nuestro país, como sabes, Elena, hay una tendencia a que el juez tenga que convertirse en un detective privado, que no es su función. Hay que ocultarle al juez las cosas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque claro, los jueces luego no somos tontos, nos damos cuenta muchas veces de lo que se pretende hacer. Yo he tenido, es que esto es, ya digo, parece mentira, pero en otros países, a veces digo yo en otros países civilizados, no que el nuestro no lo sea, pero es que a veces llama la atención. Yo he tenido juicios, como tú habrás tenido clientes, que vienen de otros países, ¿no? Algunos de ellos extranjeros tienen otra nacionalidad. Pues yo me acuerdo, pues un señor que era suizo, el hombre, y cuando yo le preguntaba, bueno, vamos a ver, aquí tengo yo todos estos documentos, no, realmente cuánto gana usted tal, y dice, no, es que además tengo unos bonos que me pagan todos los años 10.000 euros más y además sepa usted que tengo. Es decir, no es que no ocultaba, sino que me aportaba mucho más para que yo pudiera resolver sensatamente. Porque claro, si tratan de ocultarme, tratan de esconderme cosas, claro, yo tengo que velar porque esos niños o niñas estén en la mejor situación posible, porque el interés suyo es el que a mí me ocupa, pues a lo mejor resulta que yo me voy a decir, bueno, pues a lo mejor es que aquí hay unos signos externos que me dan que pensar que tienen ingresos ocultos y a lo mejor te encuentras con lo que no esperas. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros nos fijamos en ese aspecto documental. Los interrogatorios, también hay que tener cuidado con los interrogatorios, Elena, tú lo sabes. Aquí hay una cuestión ahora que se dice mucho, porque yo lo veo en muchos medios, en televisión, etcétera, que dicen, la persona que está en un juicio, bueno, penal, o en este caso también civil, tiene derecho a mentir. Bueno, cuidado con eso. En penal, la Constitución lo que dice es que el ciudadano tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que eso es distinto. La mentira es mentira aquí, allí y donde sea. Si alguien miente para defenderse, evidentemente no va a ser un delito de falso testimonio como un testigo, que eso es lo que confunde. Pero cuidado,
yo valoraré, dice, bueno, no declara contra sí mismo y no se declara culpable. Pero si está declarando sobre ciertos hechos de su asunto y está mintiendo, yo eso luego lo puedo valorar en la sentencia y decir, sobre esto mintió. Y en los interrogatorios muchas veces en familia también pasa esto. Es decir, tenga cuidado con cuestiones que pueda suceder, que trates de mentir sobre la situación personal, patrimonial, etcétera, ¿no? Pues yo no consumo drogas, yo no consumo tal, yo no sé qué, que luego cuando salga la prueba objetiva se vea que es así y que era verdad y tú me has mentido en el juicio. Y eso el juez lo va a tener muy en cuenta. Entonces esas cuestiones también las valoramos. Valoramos también mucho, bueno, pues primero la facilidad y que se nos facilite el cumplimiento de las pruebas, la realización de las pruebas. Cuando se acuerda una prueba, bueno, pues pericial psicológica o una prueba, ya digo, del equipo técnico psicológico, acudir a las entrevistas, hacer los test. Si hay una duda sobre consumo de drogas, etcétera, pues acudir a las pruebas para ver que no tiene consumo y no tratar de decir, bueno, pues ahora me corto el pelo para que no puedan analizar los cabellos, cosas así. Todo ese tipo digamos, de un poco de trampas procesales a veces tienen más resultado, sobre todo cuando al final las niñas son los que van a sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. Y Luis Aurelio, ¿qué es el peor error que puede hacer, ¿no?, una parte, ¿no?, un padre o una madre en un juicio de familia? ¿Cuál sería de los errores que más molesta a los jueces de familia? Sí, pues yo creo que principalmente es este tema, ¿no? Son los ocultamientos. Porque todo el mundo tiene derecho, lógicamente, a defenderse y a tratar de sacar la mejor ventaja procesal, es evidente, y para eso tienes buenas abogadas. Pero no hay que olvidar nunca, ya digo, que de lo que se trata del proceso donde no hay hijos o hijas y el proceso en el que hay hijos e hijas. Donde hay hijos e hijas, pocas bromas. Porque el juez lo que tenemos que ver es llegar a la conclusión de que efectivamente hay una intención de cumplimiento de lo que se llaman las obligaciones parentales. Eso es algo que siempre, el contenido de la patria potestad, tanto del padre como de la madre, son un conjunto de obligaciones parentales de cumplimiento hasta que los hijos ya son mayores de edad. Y en muchos casos, hasta en los temas económicos, hasta que tienen independencia económica. Entonces, ese tema de tratar de ocultar bienes patrimoniales, ocultar situación económica, ocultar situaciones personales, etcétera, puede ser muy dañoso. Y luego también, yo muchas veces me he fijado cuando una de las partes empieza a hablar o a hacer muecas o que ¿no? Bueno, eso ya es una falta de respeto, ¿no? No, aparte de falta de respeto, y yo muchas veces se lo he dicho, primero que nos desvían la atención a los jueces cuando estamos centrados en lo que estamos escuchando, tiene muchas veces el efecto contrario de lo que se pretende, ¿no? Porque se trata porque además no hay que olvidar que en un juicio, tal y como está la disposición actualmente de las salas de audiencia, de sala de juicios, los jueces y las juezas, bueno, en general, percibimos más de lo que la gente piensa. Desde el estrado donde estamos, que se está grabando el juicio, etcétera, pero vemos hasta el más mínimo detalle, percibimos hasta el más mínimo detalle de lo que está sucediendo en los bancos de la sala. Entonces, y también esto es extensivo también a los profesionales que están en sus correspondientes lugares de defensa, en este caso. Y eso, como tú dices, es hacer gestos de desprecio a lo que dice el otro, de negar, etcétera. Eso, con independencia de que es una falta de educación, es una falta de comportamiento en sala, que además incluso puede ser sancionado por el juez, ¿no?, ante este tipo de comportamientos. Y además, desde luego, muchas veces dice poco de lo que en el fondo está pensando. Claro. ¿Y qué es, Luis Aurelio? ¿Qué es lo que más molesta a un juez de familia sobre un abogado que está en el estrado y está celebrando el juicio? ¿Qué es de las cosas que te ha llamado la atención de cómo puede ser que este abogado esté haciendo estas cosas en sala?
Bueno, normalmente el ejercicio de la función de la abogacía no es tarea fácil. Yo a veces pues, he tenido alumnos en los juicios y demás y han dicho, ay, fíjate el abogado, la abogada, lo que ha hecho, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Digo, cuidado con criticar, que hay que estar ahí. Exacto. Es verdad, es fácil criticar y juzgar. Claro, hay que estar ahí porque, claro, efectivamente muchas veces, a lo mejor ves, yo que ya digo, he sido ya juez durante muchos años, pero al principio, antes de ser juez, pues fui abogado unos años. Muchas veces las abogadas y los abogados, como sabéis, pues sois depositarios de determinadas cuestiones que no podéis desvelar por confidencialidad con vuestros clientes. O que pueden ser perjudiciales también para la defensa. Y eso, bueno, pues muchas veces pues, pone una situación a veces pues, muy difícil de abordar. Pero eso es distinto del comportamiento excesivamente agresivo, insolente con el compañero contrario, ¿no? Y con el propio tribunal. Ahora, se puede hacer una estupenda defensa de intereses de parte sin necesidad ni de pegar gritos, ni de faltar al respeto al contrario, y mucho menos al tribunal. Con eso a lo mejor se puede conseguir que el cliente pueda decir, hay que ver cómo se ha puesto mi abogada, qué gritos pegaba, y tal. Pero eso al final no va a conseguir nada, ¿no? O sea, el saber comportarse en sala, porque para eso hace falta formarse y además tener años de experiencia. Precisar otra vez el contenido de las preguntas. Es decir, muchas veces los interrogatorios, tanto a testigos como al demandante o demandado, etcétera, muchas veces pues, no tiene por qué ser un interrogatorio de cientos de preguntas que no conducen a nada y se invalidan unas con otras. Siempre yo recuerdo que un gran abogado antiquísimo, ¿no? Ya fallecido, y él decía siempre, el no preguntar en muchos casos por parte del abogado no va contra la dignidad de la función del abogado. Muchas veces el abogado dice, no pregunto y es lo mejor que puedo hacer. Claro, el cliente dice, no ha preguntado, ha perdido. No, a lo mejor no ha perdido la oportunidad, la ha ganado. Es decir, no preguntar en muchos casos no va contra la dignidad de la abogado, sino todo lo contrario. Entonces, muchas veces, bueno, pues se trata de hacer preguntas confusas, tal, y tratando, pues muchas veces, de quien tiene que responder diga lo que quieres escuchar, y muchas veces no es eso lo que se trata. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, ¿verdad? Porque entonces, y luego eso, con respecto a la parte contraria, el tratar de utilizar, y eso además que deontológicamente, como sabes, está prohibido, y además ahora ya expresamente se vuelve a incidir en la sanción de estos comportamientos, de vulnerar la confidencialidad entre abogados. Las conversaciones entre abogados, entre abogadas, esas son absolutamente confidenciales. Eso no puede llegar a juicio, porque entonces si se quiebra la confidencialidad, se quiebra todo el sistema jurídico de nuestro país. La confidencialidad, como la sacerdotal, ¿no? El secreto de confesión, la confidencialidad entre los abogados, entre las negociaciones que llevan a cabo, la confidencialidad también de las negociaciones o de las conversaciones entre fiscales y abogados, etcétera. Eso tiene que estar preservado jurídicamente absolutamente. Si se vulnera la confidencialidad, se vulnera la confianza y la base fundamental del derecho procesal y sustantivo.